¿Qué tal, chicos? Bienvenidos al podcast Teolos, un podcast enfocado en hablar de teología, cultura y sobre cómo podemos ejercitar el discernimiento bíblico y cómo podemos aplicarlo en las situaciones que vivimos día con día. Mi nombre es Mario Saucedo y estoy con mis hermanos Alonso Rangel y Antonio Sandoval. Y el día de hoy vamos a empezar el último libro de los 4 evangelios. Vamos a hablar sobre el evangelio de Juan. Vamos a introducirnos en este evangelio, entraremos un poco sobre su contexto histórico, cuál es el propósito por el cual el apóstol Juan escribió este evangelio, su audiencia, entre otros detalles. Nomás recordemos un poco lo que vimos el capítulo pasado. Estuvimos estudiando o terminando más bien el estudio del Evangelio de Lucas. Pudimos conocer un poco sobre la infancia de Jesús, cómo este Evangelio tiene un poco más de detalles sobre su infancia, sobre la infancia del apóstol Juan. Pudimos conocer un poco sobre cómo el autor dividió su libro, la forma en que Jesús fue preparado para su ministerio, enseñanzas que dejó a sus discípulos y también la enseñanza sobre el futuro y sobre la profecía sobre la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Así que, terminando este breve recordatorio, entrando en el libro de Juan, hermanos, ¿qué me pueden decir de este libro? ¿Con qué les gustaría iniciar? Pues de buenas a primeras, yo creo que hay que destacar al autor, ¿no? Las sutilezas que nos muestran respecto al autor conforme vamos leyendo la palabra. No solamente pues este evangelio nos habla de o nos da a entender quién es el autor o nos arroja esos pequeños rayos de luz para entender, sino pues también hay otras partes en el Nuevo Testamento que lo muestran. Pero por comentar algunas así rápido es que podemos saber que Juan, el autor de este evangelio, con el mismo nombre, pues era uno de los 12 discípulos. Y esto lo podemos ver en el capítulo 13 versículo 23 donde se menciona, ¿no?, quién es el autor de dicho evangelio. Eh, Se especulaba también que era un discípulo de Juan el Bautista, si nos vamos igualmente a la Biblia, en el mismo evangelio, capítulo 1, versículos del 35 al 40, se puede ver ahí una clara mención, ¿no? De que este discípulo fue en su momento también discípulo de Juan el Bautista. También era el encargado de cuidar a María. Era un pescador y hermano de Santiago, ¿no? También podemos encontrar que conforme vamos leyendo, podemos notar que el autor tenía como que un entendimiento muy vasto de lo que era la tierra palestina en aquel entonces, ¿no? Conocía no solamente la zona geográfica, sino también el aspecto cultural del mismo, por lo que podemos entender o llegar a la conclusión de que era un nativo de dichos lugares geográficos. Entonces también los estudiosos llegan a la conclusión de que efectivamente este era un hijo de Zebedeo, ¿no? Y algunos argumentos que toman para sostener esta postura es que primeramente es el único evangelio que se refiere a uno de los apóstoles como el discípulo que Jesús ama o el discípulo amado, ¿no? Otro punto fuerte que es también muy bueno, muy interesante, es que en el mismo evangelio podemos ver que en el capítulo 21, de versículos del 20 al 25, discípulo es identificado como el testigo de estas cosas y el que escribió esto. O sea, prácticamente el discípulo amado o el discípulo que Jesús amaba escribe y dice que él es el que pues recopiló toda esta información, ¿no? Y le escribió. Otra evidencia es que su presencia en la última cena muestra que era uno de los 12. Sabemos ahí que cuando se hace esa mención en Marcos 14:17, se presenta a Andrés, a Pedro, a Natanael, a Felipe, a Tomás, a Judas Iscariote y al otro Judas, pero se les menciona por sus nombres, ¿no?
a excepción de este discípulo amado que estaba ahí. Sin embargo, no se le da el nombre de Juan, sino que se limita a eso, el discípulo que Jesús amaba. También se puede apreciar que Juan, hijo de Zebedeo, es el único que no se menciona por nombre, y cuando se hace referencia a él y su hermano, pues siempre se les menciona como los hijos de Zebedeo, ¿no? O los hijos del trueno. Entonces, la omisión de este nombre de Juan nos tiene que arrojar directamente al resultado de que, pues efectivamente, Juan es el que lo escribió. Se me hace muy interesante que, pues, es el único evangelio en el que el autor, pues, no se menciona como tal, más bien como que se cambia el nombre, ¿no? Porque se dice el discípulo que Jesús amaba. Y en vez de decir su nombre, siempre muestra como que este calificativo, ¿no? El discípulo que Jesús amaba. Y ya cuando se hacía una mención junto con su hermano, siempre era como que los hijos de Zebedeo. Entonces, se me hace pues muy divertido, porque yo la primera vez que leí esto dije, cuánta arrogancia la de este hombre, ¿no? Pero pues verdaderamente él quería enfatizar eso, que Jesús lo amaba. Entonces, creo que es un evangelio muy rico en en la evidencia de que Jesús es el Cristo, ¿no? Y este evangelio creo que nos ayuda a ver de una manera más amplia que lo que andaba haciendo Jesús verdaderamente era muy ofensivo para el pueblo judío. O sea, decir, oye, yo soy el Cristo, a un pueblo que lo tiene esperando desde hace mucho, pues prácticamente les estás diciendo que se les fue el tren, ¿no? Por así decirlo, que están perdiendo el tiempo porque él ya estaba ahí. Entonces, fue, yo creo que una dialéctica constante entre Jesús y este pueblo judío, y andaban luchando contra él, intentando pues opacar todo lo que Jesús decía, y Jesús, por medio de el dialecto, se encargaba de mostrar que efectivamente él era el Cristo. Entonces, pues estos son algunos datos pues cosas que podemos tomar de la misma Biblia para saber que efectivamente Juan, hijo de Zebedeo, fue el autor. Entonces, no sé si quieren complementar con algo más, hermanos, o qué tal, ¿es No, todo? Bien. ahí yo, ahí yo diría algo de, hay que ver bien quién es la persona de Juan, porque bien, ya como lo hemos dicho en semanas pasadas, cuando hemos estado hablando de los evangelios, ¿no? Hay veces que nosotros por ser cristianos y el pastor el día del domingo te dice, tienes que irte al evangelio según Marcos, eh, al parecer tú en automático puedes decir, pues, pues fácil, ¿no? Si dicen que es el evangelio de Marcos, pues lo escribió Marcos. Si dicen que lo escribió según Mateo, pues tú asumes que es Mateo. Y en esta ocasión llegamos a un libro llamado Evangelio según eh, Juan o San Juan, depende de la edición que tú tengas, tu traducción. Y ahora sí, ¿cuál es el peso, no? De saber si realmente él es el autor o no. Bueno, sí hay un peso muy importante, porque si Juan, el apóstol, no es el autor de este libro, todo lo que testifica muy probablemente sea falso, muy probablemente sea algo ficticio, una mentira o una verdad a medias. Pero con base a evidencias internas de la Biblia y externas igualmente de la Biblia, podemos ahora sí que tener la certeza de saber que este Juan, el apóstol, el amado, es en verdad el autor de este libro, y aparte también autor de 3 cartas universales y una última llamada Apocalipsis o Revelaciones en inglés. Ahora, eh, ya viendo que Alonso nos hizo el gran favor de hablar mucho sobre el autor, creo que también vale la pena mencionar la audiencia, ¿no? Porque si tú no sabes el destinatario de lo que estás leyendo, podríamos cerrar al blanco, ¿no? Y
y estar leyendo este evangelio como si se tratara de un mexicano en el siglo XXI que está viviendo en la parte norte de México. O no sé de dónde me está escuchando, ¿no? Pero esta carta no es para ti. Era una carta dirigida a gentiles mayormente hace 2000 años. Y el hecho de que tú hagas en este momento una apropiación directa a lo que se dice en la Biblia, estarías haciendo lo que se le llama eisegesis, que es una interpretación según tu criterio, no el criterio de la Biblia. Entonces, como dije hace un momento, estamos hablando a gentiles, ¿no? O más bien, Juan está hablándole a gentiles. Por eso, lo que está haciendo Juan desde un principio a un fin es que uno que no es judío pueda caer en cuenta que ha nacido Dios. No un hombre, sino que nació con cuerpo humano Dios. De nueva cuenta, puede que tú, al ser cristiano, se te haga fácil escuchar esto y asientas cabeza o simplemente digas amén, no sé. Pero tú hace 2000 años no lo hubieras dicho tan fácil. No es como en la mitología griega, según ellos, los dioses descendían del cielo y tenían relaciones y se iban. ¿Y qué concebían aquí? Un semidios, una persona que es mitad y mitad, no completamente ni una cosa ni otra cosa. Pues lo que está diciendo Juan a los gentiles es que ha nacido verdaderamente Dios, 100% Dios, y verdaderamente ha nacido un hombre, 100% un hombre. Y lo interesante de la narrativa es que está diciendo que es una sola persona que verdaderamente es hombre y verdaderamente es Dios. No sé qué más quieran comentar sobre esto. De hecho, quiero agarrar ambos puntos de lo que decía Alonso sobre el autor, nomás como complementar algo. Era también cómo podemos, por ejemplo, saber del autor que era precisamente Juan. Quiero nomás rapidito tocar dos temas, como por ejemplo en el tema de que él era también discípulo de Juan el Bautista. Muy bien, lo había dicho Alonso muy bien, que Juan cita nombres y de forma muy explícita. Por ejemplo, menciona a Malco, que era el siervo del sacerdote, me parece. Sí. Menciona a Andrés, que era uno de los discípulos de Juan el Bautista, pero curiosamente cuando vemos el capítulo 1 que dice, al siguiente día otra vez estaba Juan el Bautista y dos de sus discípulos, más adelante dice en el 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, pero al otro lo omite. Y vemos que es una tendencia de Juan el omitirse a él mismo o usar ahora sí que el apodo, el discípulo a quien Jesús amaba. Y lo curioso es de que, por ejemplo, hay evidencia interna de que precisamente quien escribió esto fue Juan. Y es al final. Vemos en el capítulo 21, en el versículo del 20 al 24, está Pedro hablando con Jesús y le estaba siguiendo el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Y Pedro aquí le pregunta, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro le vio, dijo Jesús, Señor, ¿y qué de este? O sea, ¿qué va a pasar con este discípulo? Y Jesús le dice, si quiero que él quede hasta que yo venga a ti, que a ti. Básicamente, ahora sí que hablando en el idioma mexicano, ¿y a ti qué te importa? Sígueme tú. Y aquí luego dice el versículo 24, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. O sea, el evangelio aquí de Juan. Entonces, nomás como una breve rescatar, ¿no? Ese detallito. Y de la audiencia, fíjate, me llama la atención lo que dices, Antonio, porque tendemos mucho como cristianos a meternos en las historias como si nosotros fuéramos los protagonistas y perdemos tanta riqueza teológica si no estudiamos la Biblia correctamente. Porque como tú dices, normalmente un cristiano lee estos evangelios
como un mexicano en el siglo XXI, pero olvidan que fue escrito en el siglo I en un contexto gentil y judío. Entonces omiten que costumbres, omiten que ciertas palabras, modismos, y uno diría, pues yo entiendo esta palabra de esta manera, pero al olvidar que precisamente el autor tiene una audiencia en mente, también tiene en mente sus modismos, su cultura, su manera de pensar, su teología, y es en ese contexto en la que introduce este mensaje. Por eso me hace muy acertado lo que tú comentas. No tenemos que estar leyendo esto bajo los lentes de un mexicano en el año 2022. No, es importante estudiar el contexto del libro y así podemos entender, ok, ya veo que Juan le escribió a gentiles y a judíos. Ahora entiendo por qué usa ciertas palabras, entiendo por qué omiten en explicar ciertas costumbres como otros autores sí se encargaron de explicarlo como Marcos. Y, y creo que si entendemos bien eso, vamos a tener mucha más riqueza teológica, no solo en nuestras cabezas, sino en nuestra vida, en nuestra forma de actuar, de interactuar con nuestros hermanos, con el mundo. Y ahora sí, vamos a entender, ¿por qué Juan escribió de esa manera? Y ahora sí, esos principios, poderlos aplicar, ahora sí, al siglo XXI. Ahora, déjame ahí agregar algo, ¿eh? Es un mero comercial esto. Cuando tú estás diciendo que Juan omite cosas, no queremos decir de que, no sé, creo que puede haber una persona que nos está escuchando que tenga una traducción con un lenguaje actual. Déjeme informarle que ese lenguaje actual no es lo que escribió Juan textualmente, ¿no? Estás leyendo una traducción del griego. Hay gente que lee sus traducciones con lenguaje actual como Dios habla hoy, la TLA o otras que utilizan palabras, o más bien agarran conceptos y el concepto lo traducen, no traducen palabra a palabra, no son tan literalistas, por así decirlo. Y hay veces que escucho a cristianos que buscan en un diccionario la palabra traducida a su idioma, en vez de utilizar la palabra original en el griego, o ya sea si estás en el Antiguo Testamento, en el arameo o en el hebreo. Tengamos cuidado. Si vamos a buscar en el diccionario las palabras que no sean las que están en tu Reina Valera, en tu La de las Américas, no, traduce o busca un interlineal, por lo menos, de lo que es la palabra original en el griego, si es que estás leyendo el Nuevo Testamento. Ya con eso. Pequeño infomercial. Pequeño, aprovechando, ¿no? Sí, yo creo que como Mario comenta y siempre creo que hacemos ese énfasis en cada capítulo, cada vez que podemos, ¿no? Ya creo que ya enfadamos a las personas, pero el contexto es súper importante, porque yo me acuerdo que cuando andaba empezando mis primeros años de cristiano, ¿no? Yo leía la Biblia y pues porque me decían, toma el plan de un año y lee la Biblia. Ya te empiezas a poner a leer, pero yo leía los evangelios y hay muchas cosas que no entendía, porque de cierta manera como que no se me inculcó, no se me enseñó en primera instancia el contexto. Creo que cuando estudiamos el contexto, tenemos un conocimiento aún más enriquecedor al momento de leer pasajes bíblicos, porque decimos, por eso usa esta frase, por eso se expresa así, por eso está escrito de esta manera, pasó esto y tiene pues secuencia con lo que habían dicho anteriormente en capítulos pasados, ¿no? Entonces, nos estamos perdiendo de mucho enriquecimiento espiritual y de conocimiento si no estudiamos de esa manera tan minuciosa, ¿no? El hecho de querer posicionarnos, ¿no?
a ver en qué tiempo fue, qué es lo que estaba pasando, por qué estaba pasando esto. El personaje en cuestión, el protagonista, digamos así, eh, cuáles eran las vivencias, ¿no? ¿Qué edad tenía para decir esto? Todo eso son como herramientas que nos pueden ayudar a afianzar un buen camino directo a lo que Dios quiere mostrarnos a través de su palabra. Sí, hoy, y luego hablando sobre eso mismo, Ujú. fíjate, lo importante de saber la ubicación en la que te encuentras en el texto. Algo muy importante cuando alguien lee el Nuevo Testamento y cuando entras a los cuatro evangelios, hay que tener en cuenta que la gran mayoría en el tiempo estás hablando en cuestión del Antiguo Testamento todavía. ¿Por qué? Ah, Porque el nuevo pacto comienza en la muerte de Jesús y su resurrección. Así que antes de eso, viven todavía bajo el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto. Ahora, un ejemplo a lo que dice Alonso es cuando Jesús habla a sus apóstoles y les da autoridad de expulsar demonios, de sanar a toda persona enferma, y los mandó a diversas ciudades, ¿no? Ahora, hay cristianos que se apropian de esa orden que Jesús le da a sus discípulos, a sus 12, y lo toman totalmente fuera de contexto, ¿no? ujú. Porque más adelante en la historia del ministerio de Jesús les dice que ahora pues ya no va a ser como la primera vez. Al principio ustedes se fueron sin nada, ahora yo les voy a decir, váyanse con espada, tengan cuidado, no se anden con cualquier cosa, y resulta que después ya no tienen la autoridad para sacar demonios, para expulsar, perdón, para expulsar demonios, para sanar a toda persona. ¿Y cómo sé eso? Pues mira, tan fácil como encontrar o leer lo que es la carta más antigua del Nuevo Testamento, que es Santiago. Santiago está escrito en el año aproximadamente 40 y pasaditos. Entonces, es la carta más próxima a lo que le sucede después de Cristo, de su ascensión y los apóstoles. Y Santiago dice que si una persona se encuentra enferma, que le llame a los ancianos para que oren por él, y la oración del justo ahora sí que salvará, ¿no? Nótese que si la misma idea fuese de que Jesús otorgó a todo discípulo una autoridad interminable, Santiago lo que tuvo que haber escrito en su carta es: llámenle a aquel apóstol o aquel discípulo que tiene la autoridad de Jesús para expulsar demonios, para sanar a una persona, pero no fue así. Bueno, ya con eso era nada más para agregar a lo que dijo Alonso, ¿no? Sí, y de hecho quisiera entrar al siguiente punto, que es el tema. ¿Cuál es el propósito o el tema por el cual Juan escribe este libro? Y eso lo podemos encontrar básicamente en lo que es en el capítulo 30, digo 20, perdón, capítulo 30, versículos 30 al 31. Y de hecho aquí lo dice ahora sí que el subtítulo, ¿no? Que pone, que está en la mayoría de nuestras Biblias, que dice, el propósito del libro. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Ahí me remonto a lo que dijo Antonio. Se está escribiendo a una audiencia también gentil. No olvidemos, ahora sí que hay un contexto helénico, hay un contexto en la que está ahora sí que los griegos influyeron mucho en el pensamiento romano y estaba esta idea de deidades, ahora sí que seres humanos, 50% humanos, 50% deidad, o no sé qué porcentaje manejen, pero el autor nos dice, estas cosas, todo lo que se escribe en el libro de Juan, es con el propósito para que creamos que Jesús es el Cristo, Mesías, para los judíos, y el Hijo de Dios, plenamente hombre. No hay un 99 deidad o un 99 por ciento de hombre y 1% Dios. No, es plenamente. No hay ni un atisbo pequeño que se pueda quitar de su naturaleza humana o su naturaleza
divina. Entonces, Juan nos quiere demostrar a lo largo de todos los capítulos que tanto un gentil como un judío puede decir, oye, este no es un simple ser humano, este actúa como un ser humano, podemos ver que es un humano, llora, se angustia, se enoja, tiene sentimientos, pero también hace obras y milagros que solamente alguien, vaya, solamente Dios puede efectuar, ni un ser humano, ni siquiera un semidios como Hércules o como algún otro dios griego que pudiéramos pensar. Entonces, aquí está demostrando, no, Jesús no puede ser ni un semidios, y también nos deja en esa disyuntiva que no puede ser un buen maestro moral, porque un buen maestro moral no afirma ser Dios. Eso solamente lo afirman los que son lunáticos o los que son tiranos, como lo llegaron a ser Herodes, Nerón, muchos emperadores que fueron tiranos. Entonces, aquí realmente Juan está dejándonos en esa disyuntiva de, o crees que Jesús genuinamente es Dios manifestado en la carne, o puedes creer o puedes creer cualquier otra cosa, pero no puedes afirmar plenamente, o vaya, cualquier otra afirmación que no sea la primera. Entonces, o tú crees o no crees. Nomás te deja esas opciones. Y ese es el propósito por el cual Juan deja muy en claro por qué escribió este libro. Y qué difícil para Juan, ¿no? Porque estamos hablando de que lo escribió alrededor, ¿no? A lo que sabemos como 90 después de Cristo, más o menos, por ahí lo que tenemos de datos. Entonces estamos hablando de un Juan, pues ya pasadito de años, ¿no? Y teniendo como que esa pasión, ese celo por Jesús aún, ¿no? Queriendo mostrar a través de estos escritos que verdaderamente Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, a pesar de toda la oposición que tenía por parte del pueblo judío y otros gentiles que verdaderamente odiaban el cristianismo en ese entonces, que ya se hacía notar que el cristianismo era muy popular, pero no en el buen sentido, ¿no? Sino que ya se estaba empezando a casar a esos creyentes, ¿no? De Jesús. Entonces, ponernos ahora sí que a imaginar o a pensar con cuánta fiereza, con cuánto ímpetu tuvo que Juan defender sus convicciones y seguir proclamándolas pese a todo el desfavorable escenario que tenía por delante, nos tiene que dar a entender que, oye, pues verdaderamente Jesús fue real, ¿no? Me parece que Pablo es el que dice que si la resurrección de Jesús fue mentira, pues oye, los cristianos somos las criaturas más desdichadas en todo el mundo, ¿no? Pero por lo tanto, como es real, salimos a defenderlo y salimos a hablar por él e incluso morimos por él, como fue el caso de los demás apóstoles y pues Juan, que murió de viejo, ¿no? Pero fue una lucha constante en su vida, un martirio constante en su vida. Entonces, podemos idealizar ese tipo de cosas y ya en el siguiente y último capítulo, pues estaríamos enfatizando un poquito más esto y hablando más a detalle. No sé si quieras comentar algo, Antonio. Pues mira, ya por último, mira, creo que diría a Juan 17:3, ¿no? Y esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta fue la oración sacerdotal de Jesús para con Dios. En esto podríamos encasillar también el Evangelio. En esto también podríamos pensar que si tú no conoces al único Dios verdadero, tú no tienes vida eterna. Y que si tú no tienes el conocimiento de Jesús, el Cristo, o sea, la persona Jesús, que es el Mesías, que es el Cristo, no tienes vida eterna. Que si tú no crees ni conoces que Jesús, el Cristo, es enviado
por Dios, tú no tienes vida eterna. Les rogamos en esta transmisión que vayan a profundidad en este evangelio que es rico y abundante en el conocimiento de la persona de Jesús. Nos lleva a conocerlo más y más para que nuestra adoración, como le llamaríamos en teología, nuestra doxología, vaya en aumento. Nadie puede amar más a Dios si no lo conoce más. Por eso mismo hablamos tanto de contexto, tanto del autor, tanto de las implicaciones, del significado de los textos, porque el único medio de santificación y de llegar a un pleno conocimiento de la persona de Dios es únicamente a través de la Biblia. Ninguna filosofía nos lleva a la santificación. Eso entonces le da un gran peso al conocer la Biblia, porque es el único medio que Dios ha dispuesto para los hombres, para que lleguen a la salvación, para que lleguen a ir encaminándose de paso a paso a la semejanza a Jesús. Que paso a paso nuestra mente y corazón estén enfocados en la persona, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Con eso concluimos el día de hoy. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.